Los analistas continúan con su predicción de Bitcoin en $30.000 mientras la Reserva Federal sube los tipos de interés. Hola, soy Kim. En el día de hoy te traigo las noticias más importantes para el mercado de las criptomonedas y por supuesto también para Shiba Inu. En concreto, de las dos cosas, tanto del mercado en general como de Shiba Inu, tenemos especialmente cosas importantes que contar en el día de hoy. Así que vamos a ir directamente a por ello. Lo primero que vemos es que Satoshi Kusama ha hecho una pequeña revelación con un posible cómic, lo que parece que es un cómic relacionado con los Shiboshis. La verdad es que esto no es algo de lo que nos hubiese hablado anteriormente, no sabemos si planean exactamente un proyecto relacionado con eso, si va a ser algo complementario al metaverso, como para explicar el lore, la historia que podemos tener alrededor de ese mundo. Pero bueno, esto es lo que tenemos de momento. Se nos ha revelado esta imagen, a ver si los próximos días nos dan más información, pero bueno, lo único que están haciendo de momento es contarnos un poco esa historia, esa introducción. Ya te digo, de momento no tenemos mucha más información que eso. Lo que sí que es cierto que nos da bastante información es la última compra por parte de una ballena de 229 billones de tokens de Shiba Inu. Fíjate que el total de esta ballena que tiene en su reserva es de 3,73 trillones de tokens. Estamos hablando de varios millones de dólares en estos momentos. Entonces, bueno, ya sabes que al final el token de Shiba Inu es uno de los favoritos de las ballenas en estos últimos prácticamente 2 años, a pesar de la tendencia bajista que hemos tenido. Entonces, habrá que ver cómo, si realmente están prediciendo algún tipo de subidón por Shibarium o por cómo se pueda mover el mercado de las criptomonedas, pero bueno, de momento estamos empezando a ver este tipo de compras que no son para nada pequeñas. Ahora hablando un poco más de lo que está ocurriendo en el mercado de las criptomonedas en general, vemos como Scaramucci nos dice, hemos superado el mercado bajista, mientras Bitcoin ha aumentado un 70% en lo que llevamos de año. Ojo, que no está nada pero que nada mal, y menos teniendo en cuenta, o sea, y más teniendo en cuenta cuáles sean las predicciones para este año entrante, ¿no? Aquí estamos viendo cuánto tiempo falta para el halving de Bitcoin, que ya sabes que es una fecha bastante importante por lo que pueda pasar en el precio, así que vemos que se va a producir, si no me equivoco, leído antes a principios de marzo de 2024 y esto es un evento que va a influir bastante lo que pase en el mercado de las criptomonedas hasta entonces. Y si bajamos por aquí, estamos viendo básicamente la gráfica que nos muestra el indicador de pánico y codicia de Bitcoin, que de momento está en 63. O sea que seguimos en esa codicia. Es por esto que a continuación vamos a ver que la mayoría de analistas están diciendo que apuntamos a los $30.000 de Bitcoin y nos estamos dirigiendo hacia ello directamente. Aquí tenemos que como WatcherGuru nos está comentando que el documento técnico de Bitcoin está oculto en todas las computadoras de Apple MacBook que ejecutan versiones recientes del software de Mac. Esto es bastante interesante porque vemos básicamente un vídeo de 6 segundos en el que se nos muestra cómo si ejecutas unas líneas de código básicamente aparece el white paper de Bitcoin. Esto es una cosa un poco extraña, ¿no? Que no nos esperábamos. No sé si será algún tipo de guiño que están queriendo hacer, pero cuanto menos es interesante, ¿no? Porque es como que sabemos lo grande que es la empresa de Apple, entonces que estén haciendo este tipo de cosas con el mercado de las criptomonedas, cuanto menos es intrigante. Ya te digo, no tiene pinta de ser algo como súper espectacular que pueda marcar la diferencia a nivel de precios en el corto plazo, pero es algo que cuanto menos quería contarte porque me ha parecido muy, muy interesante. Bitcoin descansa en $28.000 mientras los datos de empleo de Estados Unidos impulsan nuevas apuestas de aumento de tasas de la Fed. Fíjate, aquí tenemos lo que ha estado pasando últimamente con Bitcoin. Hemos tenido bastante lateralización, por así decirlo, a pesar de haber tenido algunas caídas un poquito más fuertes. Y aquí vemos como un analista nos dice que la Fed seguirá subiendo los tipos de interés, básicamente hasta que algo se rompa. Y aquí lo estamos viendo muy claramente porque la apuesta es que se va a subir de esos, si no me equivoco, sí, de esos 25-50 puntos tenemos un 71%, porque ahora mismo estamos en los 475 y la gente está apostando porque vamos a tener una subida de esos 50 puntos que son las más habituales que solemos tener en estas ocasiones. El dólar ha rebotado junto con las acciones. Tampoco hay que entrar en pánico porque vemos que esto es la gráfica de una hora, no es una gráfica diaria que nos demuestra que el dólar de repente está teniendo un subidón espectacular,
pero sí que es verdad que puede ser preocupante a nivel de lo que pase en el mercado de las criptomonedas en los próximos días, porque ya sabes que el dólar y el mercado de las criptomonedas están inversamente correlacionados. Cuando el dólar baja, el mercado de las criptomonedas sube y viceversa. O sea que sería muy importante para que Bitcoin llegase a los 30.000 que el dólar continuase bajando como teníamos estos últimos días. La tasa de ahorro de personal de Estados Unidos cayó al 3,7% en 2022, la más baja desde 2007. Yo creo que esto nos indica bastantes cosas, ¿no? Respecto hacia cuál es el sentimiento general del mercado y hacia dónde nos estamos moviendo. Este tipo de datos suelen ser bastante negativos porque demuestran que la gente no está preparada para posibles crisis o recesiones próximas como por ejemplo la que estamos teniendo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso complica bastante las cosas porque hace que la economía a nivel general sea más frágil. La gente no tiene provisiones, la gente no está preparada para cualquier cosa que puede pasar. Entonces, mucho cuidado con este tipo de datos porque puede tener un impacto espectacular en lo que ocurra en los mercados dentro de poco tiempo. Los comerciantes de Bitcoin esperan un gran movimiento a continuación, ya que el precio de Bitcoin se mantiene estable en los 28.000 dólares. Como hemos visto antes, esto es una gráfica muy similar, hemos estado lateralizando prácticamente estos últimos días, fíjate, desde el día 2 aproximadamente. Esperanzas de que el precio de Bitcoin impulse siga una acción lateral, o sea que en ese sentido se espera que sigamos lateralizando. Aquí tenemos un poco más de una gráfica que nos da más perspectiva, pero nos acaba enseñando más o menos lo mismo, que a pesar de tener esas subidas y bajadas que pueden parecer súper importantes, al final es prácticamente una lateralización, a pesar de que los analistas digan que vamos a llegar a esos 30.000 dólares, o al menos es lo que se espera. Y fíjate que aquí tenemos las medidas de Bollinger cómo se están estrechando. Sabemos que cuando ha ocurrido esto anteriormente ha supuesto una ruptura hacia uno de los dos lados, obviamente, pero quería decir que la volatilidad se estaba aproximando. Así que habrá que ver hacia dónde se aproxima, si acaba siendo un subidón, si acaba siendo un bajón, pero hay que tener en cuenta que estas últimas semanas los toros han estado ganando completamente el mercado, o sea que cuanto menos las cosas pintan bastante bien. Los derivados de Bitcoin favorecen un mayor repunte del precio de Bitcoin hacia 30.000 dólares. Esto es una de las cosas que más puede influir en el precio, porque fíjate, estamos hablando de los derivados, ¿no? Que tienen mucha influencia en el mercado. Crece el riesgo de recesión frente a subidas de tipos. Esto estamos con lo mismo de siempre. Cuanto más suban los tipos, más le cuesta a las empresas tomar dinero prestado, así que perjudica a los mercados, acaba afectando al precio de las acciones. Los derivados del precio de Bitcoin reflejan el sentimiento neutral de los comerciantes. Es decir, que de momento los comerciantes no se la están jugando, no están yendo ni muy en largo ni muy en corto. Tenemos bastante neutralidad. Y en cambio lo que dice aquí es que la ausencia de cortos de Bitcoin es un indicador alcista. Es decir, que por otra parte no tenemos demasiada gente entrando en corto en el mercado, seguramente porque tienen miedo a que tengamos otro short squeeze como el que tuvimos hace unas semanas y que el precio se pueda disparar. Así que ya te digo que al menos tenemos ahí cierto indicador que nos indica que, valga la redundancia, ¿no? Un indicador que nos indica que podemos tener una subida en los próximos días. Pero ya te digo, no son cosas que sean súper definitorias o que sean súper importantes a nivel de lo que voy a hacer en el mercado, pero sí que está bien saberlas. El fractal histórico del precio de Bitcoin sugiere un repunte hacia los 50.000 dólares. Fíjate que es bastante cierto que si comparamos lo que está haciendo Bitcoin en este 2023 comparado con 2015, vemos una estructura bastante similar. Pero hay que tener mucho cuidado, no nos dejemos engañar por este tipo de cosas, porque las situaciones son distintas, las circunstancias son distintas. En 2015 no había una crisis económica a nivel mundial, ahora sí, los factores económicos son negativos. Entonces hay que tener cuidado porque, oye, pues sí, puede ser que tengamos ese repunte porque los traders se están basando en esta predicción, pero mucho cuidado porque no hay nada asegurado. O sea, podemos tener de repente una ruptura de patrón como ya las hemos tenido en el pasado relacionado a este tipo de imágenes. Y la crisis de liquidez puede estropear el repunte del precio de Bitcoin. Bueno, pues un poco lo que estamos hablando relacionado con las tasas, la subida de interés, el tema de que las empresas toman dinero prestado y también el tema de la subida del precio del dólar. En cuanto al análisis del mercado de las criptomonedas, ¿qué vemos que está pasando? Fíjate lo que hablábamos, Bitcoin en esos 28.300 dólares.
sigue aún un poco más, bueno, es que tampoco está muy lejos de esos máximos que hemos tenido, que si no me equivoco era alrededor de los 28.900, pero bueno, tranquilidad absoluta en el mercado, porque fíjate que tenemos más 1%, neutro, neutro, más 1,5%, incluso Dogecoin que el otro día lo estaba petando, neutralidad y llegamos hasta Shiba Inu que tenemos más 0,68%. Y de hecho, hablando de nuestro querido token, vemos como el volumen ha caído bastante desde que hicimos el último vídeo. En estos momentos estamos en los 120 millones de dólares. La verdad es que es bastante evidente porque al no estar moviéndose demasiado Bitcoin, pues Shiba Inu también está bastante tranquilo, excepto cuando hablamos del tema del número de holders, que vamos a hablar a continuación de eso. Pero antes hacemos una parada en análisis técnico, porque si te das cuenta vemos prácticamente lo mismo que veíamos en Bitcoin. Hemos tenido, sí que es verdad que en el caso de Shiba Inu es un poco más bajista, Bitcoin había ganado mucha fuerza respecto al resto de las criptomonedas, mucho dominio por todas las quiebras que estaban ocurriendo de bancos en Estados Unidos, entonces eso quieras que no, hace que desequilibre la balanza hacia la criptomoneda con más capitalización, en lugar de que haya una subida más o menos exacta, ¿no? En todas las criptomonedas o proporcional, por así decirlo. Pero fíjate que aún así estamos en la zona de los 1094, nos estamos moviendo ya varios días, fíjate, desde prácticamente el 6 de abril por aquí, por esta línea, entre los 1073 y los 1097, y ya te digo, las cosas no han cambiado demasiado. Donde se han cambiado es en el número de holders de Shiba Inu, porque se está cumpliendo lo que siempre se cumple y lo que hablamos en el canal hace unos días. Tuvimos una bajada bastante importante de unos 40.000 holders, si no me equivoco, nada del fin del mundo, esto ya ha ocurrido anteriormente y a partir de aquí estamos empezando a recuperarnos con esas cifras a las que estábamos acostumbrados con sumándonos aproximadamente 500, 700 e incluso 900 holders algunos días y en estos momentos ya somos más de 1.285.617 holders. Así que en ese sentido continuamos creciendo. Ya sabes que cuando tenemos tendencias alcistas o cuando tenemos días en verde en el mercado de las criptomonedas, esto beneficia un montón al token de Shiba Inu y hace que ganemos muchos holders, así que no nos queda otra que esperar para esos días y esa posible ruptura de Bitcoin hacia arriba y el comienzo de una nueva tendencia alcista. Te recomiendo que te suscribas a este canal y que le des a la campanita para no perderte los vídeos como estos porque son muy importantes relacionados con el mercado de las criptomonedas. Hasta la próxima.